Thank you so Muchísimas much. gracias, Friends and colleagues, amigos y I compañeros. greet you with Les namaste. saludo, namaste, os Namaste saludo, circulates namaste. the good morning, the Namaste good afternoon, traslada the good ese night saludo, buenos as we días, buena communicate tarde, across time zones. buenas noches en las I distintas love zonas this greeting horarias. Me encanta ese because it is saludo, one namaste, that porque es un says saludo the que divinity nos in habla me de mi reaches out divinidad in y you. de tu divinidad. It Mi speaks to divinidad the llega a principle tu of divinidad. Nos equality habla también del that principio we de assert in igualdad, workers post que para sacrifice. nosotros es algo It santo, says para nosotros none como of us trabajadores sociales. is Nos above dice que or ninguno de below nosotros another, está ni por encima irrespective ni of por race, debajo caste, del class, otro. sexuality, geographic Con location, and so independencia on. de nuestra ubicación geográfica, It nuestra speaks raza, to us etcétera, of what nos it habla de means lo que to be human. significa ser humano. Namaste, like Namaste, Ubuntu, como which the Ubuntu, International Association of Schools of Social lemas Work, que han the adoptado International las Federation of Social asociaciones Workers, internacionales, la and the Federación International Internacional de Council of Trabajadores Social Work Sociales, el have Consejo adopted Internacional de as Trabajo the Social theme también, for que the han adoptado como tema 2020-2022 clave para nuestra Global Agenda Agenda for Global Social Work and Social Development 2020-2022 para el says, desarrollo social y el trabajo social. My soul El honors your eslogan soul. es Mi I alma honor the place honra in you tu alma. where the Yo honro entire el lugar dentro universe de ti mismo resides. en el que I reside honor the todo el light, universo. love, Honro la truth, luz, el amor, la beauty, verdad, la and peace belleza within y you la paz que hay because it dentro is de ti, also in me. porque también están In dentro de sharing mí. these things, Compartiendo we are estas cosas united. nos We unimos. are the same. Compartiendo We somos are lo one. mismo. Compartimos somos That is why I uno. chose this background, Por this eso virtual he background, elegido with the este Mandela contexto de that trabajo con signifies ese the Mandela que unity of all nos of habla de la humanity. unidad de And toda yet la it is a humanidad design y que a la that vez speaks to the es un technologically dibujo, un connected Mandela world que nos that we habla live de in. la conexión tecnológica que I experimentamos. congratulate the Le organizers doy of this la enhorabuena a conference. los organizadores de este It's a congreso. wonderful and important theme, Es un tema as muy our speakers this importante morning said. el que han And I mencionado thank you ya for the los privilege of participantes sharing y this les doy time. las gracias por este privilegio de I poder told compartir Dr. este Francisco momento Rodriguez con Hugo vosotros, con that ustedes. I would Le have dije a preferred Francisco to que be yo there in hubiese person with you. preferido, evidentemente, But estar en as he said, persona con vosotros, pero como él COVID-19 ha dicho, el transformed us. COVID-19 ha Zoom marcado is an nuestras vidas. El convenient Zoom option, es una opción but bastante I think cómoda, of it as pero making love yo through an interpreter. veo Zoom como hacer el Because amor it a través de un cannot intérprete, a través de un traductor. substitute Por the supuesto que authentic no human puede encounter, for the sustituir el hugs that we can encuentro give to each humano, other los when we are abrazos in cálidos interaction, que nos podemos dar when we can cuando look at each estamos other in the presentes, eye cuando with nos that miramos a los face-to-face ojos de communication. I manera think nothing presencial, en la comunicación can presencial. substitute that Nada empathy puede human contact. reemplazar ese contacto As humano. we heard this morning, Como hemos oído ya, COVID-19 has la actually pandemia del intensified COVID-19 the ha adoption of digital intensificado la adopción y technologies. el uso de las As many tecnologías digitales, advocates pero son un arma de no doble one filo. is arguing the Nadie, convenience of evidentemente, va a accessing negar la information comodidad del clicking of a acceso a la button or the información convenience of this simplemente communication apretando un that botón. we have in the Pero home también hay sitting in South costes Africa, in para all esa other parts of the world. comodidad, no solo en Sudáfrica, sino en And we cualquier need lugar to del ask, mundo, que debemos what are the costs of plantearnos such cuáles son convenience los and costes who de esa benefits with comodidad y quién outcomes? se beneficia con The esos design, costes. El development and diseño, el use of desarrollo, el digital uso de la technologies, tecnología which digital, includes que things like incluye la computing tecnología technologies, the internet, informática, big data Internet, las analytics, artificial analíticas, de los intelligence, big data, la inteligencia robotics, artificial, la mobile robótica, las devices, tecnologías etc. móviles, las among redes many sociales, others. todo eso They no are es embedded in neutro. Están socio-political, cultural, and incrustadas economic en contexts contextos and sociopolíticos, include culturales y social económicos y challenges. plantean, sin With duda, almost retos 60% of éticos. the Con world's el population 60% de la having población become new mundial homes with internet teniendo access, ya it acceso a means that Internet, 60%, 40%, significa sorry, que hay un 40% que se queda actually atrás, que se queda disproportionately known as retrasado, digital. lo que refleja And claramente this in esa brecha itself digital. Y raises esto en ethical sí mismo concerns plantea regarding preocupaciones equality of éticas access. relacionadas con la igualdad de acceso. In a world
En un mundo sin contacto físico por causa del COVID-19 y un cambio forzoso a la tecnología digital, gestionamos nuestra vida diaria en términos educativos, de escolarización, de trabajo, de servicios de salud y psicológicos, manteniendo redes informales de comunicación entre amigos y familiares, pero los efectos de esa brecha son cada vez más pronunciados. De acuerdo con el informe social mundial de las Naciones Unidas, un 87% de la gente de los países tienen acceso a Internet, pero la mayoría que no tiene acceso son minorías étnicas, comparado con un porcentaje muy alto también en los países menos desarrollados. Las complejidades de la tecnología digital la resume Capurro, cita: abre dimensiones de opresión y liberación, de destrucción y diseño estético, de ideología y pluralidad, de consentimiento y disidencia. Capurro plantea una pregunta muy pertinente. ¿Cómo podemos garantizar que los beneficios de la tecnología de la información no solo se distribuyen de manera igualitaria, sino que también los pueden utilizar las personas para dibujar sus propias vidas? Esto es muy relevante para nosotros como trabajadores sociales, puesto que se plantean preocupaciones por lo que respecta a la brecha entre los ricos en información y los pobres en información, la colonización tecnológica del mundo y el control de la información por parte de unos pocos privilegiados que ostentan el poder. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad es el de las desigualdades. Ya lo hemos oído, con las fisuras de unas fallas como las de la geología, que cada vez son más profundas en cuestiones de raza, clase, género y nacionalidades. No me daría tiempo en esta charla, esta mañana, a abordar todas las preocupaciones relacionadas con lo que llamamos el lado oscuro de la tecnología digital en relación con temas como ciberdelincuencia, pornografía infantil, robo de identidades, ciberataques, ciberbullying, tráfico de seres humanos, violencia, terrorismo y la extensión del odio. En Sudáfrica esto tiene mucha vigencia. Tengo que deciros. Y esto ha sido precipitado por toda una serie de factores, con mensajes en las redes sociales que incitan a la gente a unirse al odio, a la muerte. Vemos claramente el poder de esas fuentes tecnológicas de destrucción, pero también veo que tiene el poder de la política emancipatoria. Se utiliza la misma tecnología en todo el mundo para que también se levanten los gobiernos y tomen control y puedan borrar esas tendencias tan negativas. Esta mañana hablaré del potencial de la tecnología digital a nivel de política emancipatoria. Hablaré de la convergencia de la tecnología digital y la integración económica global, la construcción neoliberal del yo y la apropiación del desarrollo personal, y lo basaré principalmente en mi experiencia personal. Hablaré también de la creciente mercantilización de la educación y de la relación entre las máquinas, los algoritmos y el ser humano. Concluiré mi charla hablando de cómo las mismas tecnologías de la represión neoliberal pueden ser liberadas para aportar una resistencia contrahegemónica al neoliberalismo, y les hablaré del futuro que yo veo, un futuro basado en principios, valores y prácticas prosociales e igualitarias. Amigos,
Las promesas de una revolución tecnoutópica en el interés de las sociedades participatorias y transformativas se ven mermadas por las ideologías y prácticas neoliberales, por la información errónea, por la desinformación, por la violación de los derechos fundamentales de las personas en cuanto a privacidad, autonomía y autodeterminación, y también por el aumento de la vigilancia. La hegemonía de la tecnología de la información y el neoliberalismo trabajan dentro de los mismos campos ideológicos de coacción y consentimiento, definen lo que existe en nuestro mundo y de maneras deterministas reflejan cómo nosotros y el mundo deberían ser, con unas asunciones que se dan por hechas y que están tan afianzadas que llegan a obviar los puntos de vista alternativos. El poder de la información es tal que, en palabras de Sullins, constituye nuestra existencia y la existencia de todo lo que hay a nuestro alrededor y juega un importante papel ontológico en la manera en la que opera el universo. Newba sostiene que, como el neoliberalismo, el informacionalismo ha sido legitimizado en el discurso público como un sentido común societario a través de su invocación y glorificación repetida por parte de sus defensores. En los últimos 40 años, pero con antecedentes históricos más profundos, el neoliberalismo, con sus rasgos característicos de desregularización, privatización, intervención estatal reducida, liberalización de los sindicatos y repliegue del gasto público en educación, salud, educación, bienestar y vivienda, se han convertido en rasgos establecidos de las sociedades de todo el mundo. El neoliberalismo se conceptualiza como ideología, como una forma de gobernanza, como una paradigma político, dimensiones que son mutuamente constitutivas y que se solapan. Sabemos que, a pesar del crecimiento económico en algunas regiones del mundo, tenemos desigualdad creciente y una pobreza afianzada en la mayoría del mundo, conforme el neoliberalismo sitúa y otorga más valor al beneficio que a las personas y permite que los ricos sean cada vez más ricos. Vemos lo que está sucediendo en Cuba, en Libia, en el Líbano. El mundo está encendido con la nueva gestión pública convirtiéndose en brazo operativo del neoliberalismo. El etos dominante es la burocratización de los servicios, el control de arriba abajo, el uso de las listas de comprobación, la cuantificación, las mediciones, las evidencias que se definen cada vez de manera más estrecha, con una eficiencia entendida más como hacer más con menos recursos en menos tiempo. Esto se manifiesta en ocasiones en la reposición de los seres humanos por máquinas, lo que contribuye a un mayor desempleo y a una mayor pobreza. Keller apunta al impacto de esa nueva gestión pública en el sector de los servicios diciendo, cito, es imposible que una enfermera o un enfermero trate un 5% más de pacientes cada año, que un profesor enseñe y examine a un 5% más de alumnos cada año y que un trabajador social gestione un número creciente de clientes cada año. Sin embargo, esto es precisamente lo que el nuevo liberalismo exige y la nueva gestión pública exige, induciendo un gran número de daños colaterales y de resultados negativos. La hegemonía ideológica del capitalismo neoliberal está supeditada a las tecnologías digitales. Y el neoliberalismo y la tecnología digital constituyen ambos, en términos de Foucault, tecnologías de poder y gobierno que perfilan nuestras identidades y las elecciones que hacemos. La apropiación neoliberal
y la venta online de información personal a empresas predadoras constituyen quebrantamientos de los derechos de las personas a la privacidad, a la confidencialidad, al consentimiento y a la autodeterminación. Los datos personales se han convertido en un artículo de consumo que es clave en el mundo digital y que aumenta las fortunas de empresas como Google o Facebook. La tecnología digital es el vehículo mediante el cual la integración económica global se va afianzando. Haggerty y Rubanov, en el informe sobre Google, concluyen que la tecnología digital está afianzando la brecha social y las desigualdades a nivel global y que los países con ingresos más bajos son los más vulnerables a sus impactos negativos. La promesa de 1960 de Bell de que la tecnología digital proporcionaría un océano no explorado de oportunidades para la creación de riqueza ha resultado ser cierta, pero solo para algunos pocos. El informe de 2020 de las Naciones Unidas sobre aspectos sociales muestra que la proporción de los ingresos que va a la población más rica ha aumentado en 46 de los 57 países más ricos entre 1990 y 2015, mientras que el 40% al final de la lista ha sufrido una reducción de su riqueza. La mayor parte de la riqueza se concentra en el norte global. El neoliberalismo ha creado, sin duda, toda una serie de multibillonarios que disfrutan del privilegio, además de ventajas fiscales. Y sabemos lo importante que son los impuestos como trabajadores sociales. El fundador de Amazon y CEO ahora medio jubilado, que se va a jubilar a los 57 años, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo y su fortuna asciende a 197.000 millones de dólares. Es decir, unas 740.000 veces más que el valor neto de cualquier jubilado americano que se retire entre los 65 y 74 años. Sin embargo, Bezos no ha pagado nada a nivel de impuesto federal en 2008, ni tampoco lo pagó Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo. Conforme ha ido aumentando las compras online durante la pandemia, Amazon vio crecer sus ingresos y sus beneficios de una manera increíble. La compañía en ventas consiguió 108.000 millones en los 3 primeros meses de 2021, un 44% más que el año anterior, consiguiendo 8.100 millones en beneficios, es decir, un 220% más que el periodo anterior. Sin embargo, sabemos que se vulneran los derechos de los trabajadores que trabajan en condiciones deplorables para esa compañía, mucho peor, incluso en la pandemia. Amazon vende un libro por $44 y el autor tiene una royalty de 6 céntimos. Además, contando con trabajadores que no están sindicados, a los que se paga mal, que no trabajan en entornos regulados, por supuesto que esto explica cómo se puede ser el hombre más rico del mundo. Utilizando el concepto neoliberalismo informacional, Neubayer dice: la integración creciente de las TICs en la vida diaria, el aumento de las inversiones y compras online, la proliferación de la tecnología de redes sociales, la expansión social de una propiedad de reservas puede ser percibido como una manera de empoderar legítima, pero que resulta en neoliberales informacionales. Sin embargo, la atracción de la promesa de una acumulación flexible y una riqueza sin límites se yuxtapone a las perniciosas consecuencias del neoliberalismo,
en relación con, por ejemplo, una austeridad forzosa, la fuga de capitales, la desindustrialización, la erosión del estado de bienestar, de la garantía de los puestos de trabajo, de los estados democráticos, con unos efectos devastadores transnacionales de las crisis financieras. En el 2008-2009, bueno, todo esto se inició en términos de economía global. Frank nos dice que los defensores del tecnomarketing sostienen podríamos destrozar el estado del bienestar, reducir la mano de obra, enviar las factorías a México y a nadie le haríamos daño. El COVID-19 nos enseña que esto no es verdad para nada. La pandemia ha exacerbado las crisis del Estado neoliberal. Ha explosionado la creencia de que el capitalismo neoliberal sostiene y sustenta un Estado y un sistema justo y seguro. Los países más afectados, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido, India, Sudáfrica, están caracterizados por la desregularización neoliberal. Por otro lado, los sistemas del bienestar social, en los que ha sido más resiliente los sistemas de solidaridad y seguridad social, han adoptado unas estrategias de defensa ante la COVID mucho más fuertes. Con un comercio liberalizado y costes de producción liberalizados y buscados en lugares externos, no nos deberá sorprender que conforme nos ha golpeado el coronavirus en todo el mundo, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea lo han pasado muy mal a la hora de encontrar mascarillas, equipos de protección, comparados con sus homólogos asiáticos, China, Corea del Sur y Vietnam. Con la pandemia, Europa ha aprendido que el 80% de los ingredientes necesarios para producir medicinas procedían de China y de India. Y esto ha revelado los amargos frutos de externalizar la producción a países más baratos. Keynes sostiene que la autosuficiencia nacional, aunque tiene ciertos costes, puede ser un lujo que nos podemos permitir si queremos que suceda. Para mí, esto es importante. Si queremos que suceda, cuando los estados del mundo se someten al libre mercado neoliberal, a pesar de la muchísima investigación que refleja sus consecuencias destructivas, el capitalismo neoliberal tiene su éxito a través del control ideológico de las conciencias, control que consolida con la tecnología digital, diseñada para hacernos creer que todo es en nuestro interés y que todo es inevitable. No nos sorprenderá, por tanto, que tengamos una construcción del yo neoliberal tan extendida y una apropiación del desarrollo personal. Chomsky describe la manufactura del consentimiento por los medios de comunicación de masa que sirven a los intereses del mundo corporativo y a las élites políticas. El neoliberalismo ha sido diseñado primariamente en base al atractivo del lenguaje de la teoría liberal, con el énfasis en el individualismo, la propiedad, la flexibilidad, elección y competencia, que realmente enmascaran el poder de las clases. Los medios de comunicación son también la fuente de esa manufactura del deseo, conforme el mercado va seduciéndonos para autoconstruirnos como buenos consumidores, donde nuestro valor y valía moral viene determinado por nuestras elecciones de compra. Bauman habla del disfraz de la libertad individual.
donde el individuo rara vez tiene la posibilidad de ser examinado o cuestionado y donde la antigua tentación siniestra queda a la deriva y explotada por los mercados comerciales. Esta vista también refleja la tesis de Gramsci, del control ideológico de la conciencia de la gente, no a través de la represión o la coacción, sino ganando un consentimiento popular en la construcción liberal del yo y en la reproducción de las relaciones de clase. La monopolización de la construcción del yo neoliberal y la crisis espiritual que surge de la enajenación inducida por el COVID-19, las empresas predatorias online y los gurús del desarrollo personal han ido aumentando durante la pandemia. Sus anuncios incesantes, sus promesas de que todos seremos millonarios, prometiéndonos de que todos tendremos mayor libertad para tener un sexo fantástico, para ser las mejores versiones de nosotros mismos, para mejorar nuestros maravillosos cuerpos y nuestra belleza. Todo esto está en Internet, en las plataformas de las redes sociales y son testimonio de este enfoque de la apropiación del yo. Ahora me gustaría hablar de mi experiencia personal. Yo fui estudiante en la Universidad de Mind Valley en junio 2020. Volví a ser estudiante en la Universidad de Mind Valley con los confinamientos y con el trabajo desde casa. Más gente se inscribió en programas de formación online para mantener la conexión social. Bueno, yo ya había terminado además de lo que se ha mencionado, además de convertirme en abuela durante la pandemia, pues terminé de escribir mis memorias, tuve tiempo para ello y me surgió la curiosidad de querer entender esto de la industria del desarrollo personal que está tan de moda ahora. Y bueno, yo quería profundizar en esto del control de mi propia conciencia. Y bueno, yo buscaba también ser una mejor versión de mí misma y así me apunté en un curso extraordinario del que disfruté mucho. Bueno, Man Valley refleja muy bien esos valores, ¿no?, de conexión y por tanto decidí apuntarme. Pero cuando hacía también otras búsquedas me di cuenta de la agenda neoliberal subyacente de esta universidad. Y empecé a tener dificultades en relación con la falta de consideración de los derechos de las personas que esta universidad me insinuaba y sus pretensiones no éticas que iba descubriendo a la hora de cuando ellos hablaban de esos retos personales. En junio 2021, online, el fundador y el CEO de Mind Valley introducen un nuevo programa para que los alumnos sigan estando escritos, para que renueven su suscripción. Vishen Lakhiani, el CEO, ofrece en sus búsquedas estas palabras: hipnoterapia, confianza y poder, conectando con tu espíritu, con tu guía espiritual. Todo esto se ofrece como herramienta para convertirse en millonario. Y hablando de abundancia, él suelta comentarios como esto: te harás millonario. Yo le escribí lo siguiente: yo no tengo una mansión, no tengo un globo aerostático, no tengo barco, no tengo camisas de seda, ni un coche fantástico.
Por cierto, en los cursos se nos pide que visualicemos todo esto, que lo tenemos. Eso es un inciso. Bueno, pues yo le dije, le escribí, yo no vivo en una vida de abundancia, soy feliz con lo que tengo en el presente y utilizo lo que tengo para enseñar a los demás. Vivas en una cueva o en un castillo, yo opino que debemos celebrar el momento. No suscribo la construcción neoliberal capitalista del yo que define nuestra valía en base a posesiones materiales. Yo no deseo emular la vida de las estrellas de Hollywood. La caridad no es la respuesta a la pobreza y a la desigualdad. Son nuestros valores los que afirman la dignidad inherente a todos y una reestructuración más fundamental de las sociedades para beneficio de lo importante. No confundamos la riqueza material con la capacidad de dar, amar y servir. Continué en Mind Valley y hice un par de masterclasses, asistí a un par de masterclasses de desarrollo personal en un esfuerzo de entender por qué millones de personas de todo el mundo realizan estos cursos. ¿Cómo fallan nuestros sistemas a la gente para que acudan a esa industria, ¿no?, de cómo dominar el negocio del millón de dólares? Si nuestra educación, si nuestras instituciones prestan más atención al dominio del desarrollo personal y de las capacidades profesionales, entonces la unidad, la conectividad y la solidaridad pueden ser bienes de los que se apropie el mundo neoliberal desde ese enfoque. Esas posturas de Mind Valley y de otras organizaciones e individuos están diseñados de una manera tan astuta para manipular la conciencia de la gente y se basan en la premisa de que no somos lo bastante buenos y que, por tanto, les necesitamos para ser mejores versiones de nosotros mismos. Y desafortunadamente, lo que hacen es convertirnos en presa en base a nuestras vulnerabilidades. He leído también un libro de Robin Sharma. Básicamente me he leído todos sus libros. Hace más de una década utilicé su famoso libro, ¿no?, El monje que vendió su Ferrari. Lo utilicé en mi trabajo con los alumnos. Les compré en un grupo pequeño de lectura una copia del libro, el monje que vendió su Ferrari. Hablamos del libro en conversaciones sobre autocuidado, desarrollo personal. Aparte de su negocio personal, Robin Sharma es también profesor en Mind Valley. Y después yo hice una de sus masterclasses y tras ello me bombardearon con un montón de mensajes de email diciéndome que yo no era lo bastante buena si no seguía haciendo sus cursos, que me iba a arrepentir de ello. Recibía esos correos, además de muchísimos anuncios, mucha publicidad, mensajes que te salen en el buzón con textos como cursos para ser seductora irresistible. En sus emails él me decía, textual, ¿sabes lo rápido que pasa la vida? No quieres ser una de esas personas amargadas, pensando en todo aquello que pudieron hacer y nunca hicieron. Bueno, a pesar de que yo estaba bastante consciente de lo que estaba pasando, a pesar de mi enfoque reflexivo y crítico, en ocasiones llegué a plantearme, es verdad, si no lo hago, a lo mejor me pierdo algo importante. El poder de las palabras, el poder de los medios de controlar nuestra conciencia está ahí. Bueno, cuando hice el curso que mencioné antes, me nombraron embajadora de Mind Valley. Recibes esa especie de acreditación.
Pero pensé, con esto me he convertido en embajadora del neoliberalismo. En mayo 2021 me uní, junto con otras 800.000 personas, en el así llamado Own Your Future Challenge Online, una masterclass online que ofrecía Tony Robbins y Dean Graziosi. Gran parte de estos cursos se centra en desatar el potencial de Internet y aprovecharse de los mercados desregularizados para convertirse en millonario, como sucede con Robin Sharma. Pues empecé a recibir miles de correos sobre promesas de abundancia, éxito sin límites, felicidad sin límites y les diré también, os diré, con amenazas veladas tras no responder a los primeros emails. Luego te dicen, ¿no te gustó? ¿Por qué no me respondes? Y seguí recibiendo correos que me decían, necesito advertirte de lo peligroso que es, puntos suspensivos. O si estás satisfecho de tu vida actualmente, te avisaré de lo peligroso que es, etcétera, etcétera. Es muy fácil decirse a uno mismo que deberías ser feliz con lo que debes tener. Bueno, todo esto apunta a la ironía del gurú de desarrollo personal que me quiere vender la felicidad diciéndome que no debería ser feliz o contentarme con lo que ya tengo. ¿No es irónico? Bueno, esto está sucediendo y realmente creo que es tan predador, que es una tendencia tan predadora que se aprovecha de las vulnerabilidades de las personas y creo que es un área en la que debe participar el trabajo social. Con el COVID-19 estamos viendo también la proliferación de una comunicación mediada a nivel digital. Estamos viendo telemedicina, aprendizaje y enseñanza online, ofertas de desarrollo personal, tal y como acabo de mencionar. En la bibliografía estamos viendo una creciente preocupación de que las necesidades surgidas del COVID-19 puedan reforzar la agenda neoliberal sobre lo que funciona. Todos conocemos las presiones que tiene la misma universidad, ¿no? De tener cientos de alumnos en el aula. ¿Cuáles son las implicaciones de esto online para nuestro trabajo en un mundo sin contacto físico? Los gigantes tecnológicos se emergen como los salvadores, mientras que las evidencias sugieren que su verdadero motivo, lo que les mueve, son los beneficios. Naomi Klein ha escrito mucho sobre un mundo más verde y mejor y ha hecho un ataque en el Guardian en mayo, lo hizo en mayo 2020, centrado en el CEO, en el antiguo CEO de Google, Eric Schmidt, con la integración de la tecnología en todos los aspectos de la vida diaria. Sus llamadas a los gobiernos para recibir mayor financiación para desarrollo tecnológico esconden una tendencia de lucha contra China y cito, es la única manera de protegernos del un nuevo coronavirus que vendrá de aquí a 4 años. Con esto surgió la presión a reducir los controles de regulación. Los propietarios de los medios digitales del Big Tech son los ganadores en la época de la pandemia. Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft aumentaron sus ingresos muchísimo en los primeros 9 meses del 2020 comparado con el periodo anterior. Lo podemos buscar en Google, podemos comprobar las cifras, no os voy a aburrir con estadísticas, etcétera. Por cierto, lo que utilizamos ahora, el Zoom,
para nuestras comunicaciones ha aumentado sus beneficios un 4000% durante la pandemia. Increíble. Zoom nos ofrece una tecnología fantástica asegurando la comunicación, pero tendremos que saber que con ese incremento de sus beneficios del 4000%, pues tampoco paga impuestos federales. Las élites corporativas se benefician sin duda de la crisis y, sin embargo, la pandemia ha conducido a 100 millones de personas a una situación de pobreza extrema, la peor generación en términos de pobreza. Los cambios discursivos que permiten a las compañías Big Tech acceder a financiación pública de los políticos en una búsqueda desesperada de soluciones se asientan en las promesas de soluciones mediadas por la tecnología, soluciones a todos los problemas que existen en nuestro mundo. Sin menoscabar el lugar de la tecnología, Klein sí cuestiona el uso de fondos públicos para las soluciones tecnológicas y habla de una propiedad y un control públicos en vez de crear unos pocos multibillonarios. En respuesta a esas soluciones basadas en tecnología, Klein cita a Andy Polata, presidente del Sindicato de Profesores de Nueva York, que dice: si queremos reimaginar la educación, comencemos teniendo en cuenta la necesidad de trabajadores sociales, enfermeros escolares, cursos de arte y cursos avanzados y menores ratios en las clases. Y también tengamos en cuenta las quejas de los padres en relación a las deficiencias educativas. En conclusión, Klein dice: nos enfrentamos a elecciones duras entre invertir en los humanos y invertir en tecnología. La brutal verdad es que es improbable que hagamos las dos cosas. Si las compañías tecnológicas, con sus feroces campañas de lobbying para hacer educación remota, telesalud, 5G, vehículos sin conductor, el nuevo New Deal no tendrá suficiente dinero para las prioridades públicas urgentes, por no decir el nuevo deal verde tan urgentemente necesitado en nuestro planeta. Por el contrario, va a haber recortes de profesores y cierres de hospitales. El neoliberalismo ha dado lugar a un aumento exponencial de una educación decontextualizada, online, con beneficios transfronteriza, con serias implicaciones para el trabajo social, donde el contexto, el proceso, la construcción de relaciones, la reflexividad, la ética son fundamentales. La educación en trabajo social debe estar basada en una pedagogía emancipatoria diseñada para involucrar a los estudiantes a ser ciudadanos activos preparados para el arte de estar ahí para los demás. Sin embargo, la oferta de grados online reduce las complejidades de la formación y de construir habilidades transferibles, comprometiendo también los imperativos éticos de la educación y la práctica en trabajo social. Uno de los nuevos agentes y principales agentes del neoliberalismo es el Banco Mundial. Ahora voy a citar a Salmi, que habla del Banco Nacional. Cito:
Imaginemos una universidad sin aulas o incluso una biblioteca. Imaginemos una universidad a 10.000 kilómetros de distancia de sus alumnos. Imaginemos una universidad sin los programas necesarios, sin los grados necesarios. Imaginemos instituciones que se encargan de los rankings, clasificando los estudios en base a su conectividad de Internet. Imaginemos un país cuyos principales ingresos de exportaciones vienen de los servicios educativos. Imaginemos un país socialista que tiene unas tasas de educación sin tener que pagar, teniendo que pagar, perdón. En relación con el Banco Mundial se encuentra la Organización Mundial del Trabajo. Y también que tiene intereses en conseguir unos sistemas educativos basados en el lucro. La expansión educativa neocolonial se ha visto consolidada con la educación online y a distancia, en las que juegan un importante país como vendedores, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, generando miles de millones de dólares. La industria del desarrollo personal también se ha montado del tren digital, vendiendo sus programas de autoeducación y nos habla de vender esos cursos de autoeducación, autoenseñanza, que según ellos son ofertas flexibles, que dan cabida a las necesidades y circunstancias del usuario, que ofrecen una mayor elección. La Mind Valley University es una empresa neoliberal desregularizada, sin acreditación, sin control de calidad, sin evaluaciones, con búsquedas personales totalmente cuestionables en Internet, con una oferta que no tiene estudios acreditados y que se acerca mucho a lo que imaginó Salmi, como mencioné antes. Sin embargo, y esto nos debería asustar, Vishen Lakhiani, el CEO de esta universidad, de Mind Valley University, nos amenaza con destruir las universidades y las facultades para así superar a instituciones como Harvard. Ahora voy a prestar atención a la relación entre máquinas, algoritmos, y el ser humano. Los algoritmos, las redes neuronales de código que se integran en máquinas y que constituyen la inteligencia artificial, controlan nuestras vidas diarias, aunque no nos demos cuenta de ello. Haggerty y Rubinoff definen la inteligencia artificial como un sistema tecnosocial en el que los supuestos y valores sociales marcan cómo percibimos, diseñamos y utilizamos la inteligencia artificial y también informan nuestras percepciones, esperanzas y miedos con respecto a las tecnologías. Las tecnologías son o deberían ser diseñadas para manifestar el futuro que prevemos. Por un lado, el espectro de la ciencia ficción, los cyborgs y las máquinas todavía no se han materializado, pero la implosión del desarrollo de las tecnologías digitales supone que debemos cuestionar qué es lo que motiva su desarrollo y sus impactos a nivel de mundo social. En un libro titulado Hello World, How to be Human in the Age of Machine, Hannah Fry escribe sobre el rango de tecnologías de inteligencia artificial que permean nuestra vida diaria y que se utilizan en áreas como control policial, medicina, decisiones de justicia criminal, transporte, publicidad, marketing, cambio climático y el papel que ejercen en la determinación de lo estético. Ella nos habla de distintas causas en lo relativo a las fortalezas y debilidades de tanto máquinas como humanos, invocándonos a no tener una fe ciega en los algoritmos ni tampoco rechazar sus beneficios. Los algoritmos, dice la autora,
se encuentran dentro de nuestros hospitales, dentro de los juzgados y dentro de nuestros coches. Han aprendido lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Nos dice qué debemos ver, qué debemos leer, con quién quedar. Tienen el poder, con todo ello, de cambiar sutilmente y lentamente las reglas de lo que significa ser humano. Y lo que ella invoca es a que entendamos la relación entre máquina y humanos. Los algoritmos plantean preocupaciones éticas en relación al sesgo, al error, a la confidencialidad, la autodeterminación. Tienen el potencial de controlar las conciencias, reforzar el sentido común, los supuestos que damos por hecho, minimizar la agencia de la persona y socavar las democracias. La mayoría de nosotros conocemos Cambridge Analytica, que tiene los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook. Con ello, con sus perfiles psicológicos, consiguen ejercer influencia sobre eventos mundiales como el Brexit, ¿no? Las elecciones del Brexit o la llegada al poder de Trump en 2016. Y esto es una alarma increíble, ¿no? Debería encender todas las alarmas, la tecnología como control de la conciencia de las personas y así aprovecharse. Sí, como he dicho, por supuesto que tiene un impacto sobre el concepto de agencia. Cuando los algoritmos son vendidos a los gobiernos, diciendo que pueden predecir si alguien va a ser un terrorista o un pedófilo, basándose en las características faciales únicamente, evidentemente tendrían que sonar las alarmas, saltar las alarmas. Sabemos que lo que está por debajo son los beneficios. Sabemos como trabajadores sociales lo difícil que es desvelar todo esto son los gobiernos los que deberían hacerlo y sin embargo también se ven manipulados. La misma existencia de algunos algoritmos plantean cuestiones de equidad, de justicia que son centrales para el trabajo social y que están en el mismo corazón de lo que somos como seres humanos. En la era de una tecnología sin pasión, ¿qué significaría volver a reclamar ser verdaderamente humanos? Se nos dice que el futuro es ahora. Como tributo al monumental éxito que hemos conseguido en nuestro mundo gestionado a nivel digital. Pero lo que hacemos con esto en esta era de la tecnología es búsquedas egocéntricas, búsquedas dirigidas por nuestro ego, centradas en el triunfo, la búsqueda del triunfo. Sabemos que estamos ofreciendo a los ultra ricos espacios maravillosos para sus vacaciones con un coste de millones de dólares. O cómo llegar a Marte, ¿no? O encontrar agua en Marte. ¿Cómo darle sentido a esto cuando hay millones de personas en el mundo que no pueden desplazarse distancias pequeñas, que no pueden salvar las fronteras, que no pueden cruzar las fronteras, personas que mueren a diario cuando intentan cruzar esas fronteras porque no están abiertas legalmente? La colonización, la esclavitud de gran parte del mundo no es suficiente. Ahora queremos colonizar el espacio exterior. Y bueno, esto lo digo con seriedad, no solo con ironía. El privilegio blanco llegando al espacio exterior, ¿no? El amo blanco colonizando el espacio interior, el masa blanco. ¿Qué sentido tiene esto cuando el agua limpia no es accesible a más de 2.000 millones en el mundo, cuando un niño menor de 15 años muere cada 5 segundos en el mundo en 2019? Cerca de
2 millones de niños menores de 5 años murieron principalmente por causas prevenibles y además 300 millones de niños sufrieron enfermedades relacionadas con la falta de agua limpia, desnutrición y ausencia de servicios sanitarios. Estamos abusando de los recursos del planeta pensando que son inagotables, con la esperanza de encontrar otros mundos habitables. Si somos testigos a ese sufrimiento, a la muerte, a la destrucción exacerbada por el COVID-19, no lo haremos, no lo lograremos. Sí, todo ello es avaricia, competencia entre individuos y países, gastando billones de dólares en esa carrera para llegar al espacio exterior, para demostrar que podemos únicamente por ello. Esas ideas, ¿no?, del poder inconmensurable del ser humano y, sin embargo, también ese poder de ser totalmente deshumano. Yo creo que lo que deberemos plantearnos es, ¿deberíamos hacer esto simplemente porque lo permita la tecnología? ¿Privilegiar el bienestar y la vida en el planeta no supone elecciones más éticas? ¿Estamos llevando a la Tierra a la destrucción? Hay un informe de las Naciones Unidas titulado La próxima frontera que responde así. Sí, inequívocamente sí, estamos llevando al planeta a su destrucción. Eso es lo que dice el informe. Amigos, las máquinas no tienen un poder inherente para convertirnos en seres éticos o inéticos o no éticos. Sus programaciones, sus usos están incrustados en nuestros mundos sociales. Son sus elecciones las que determinan su uso. Mientras abracemos la tecnología, si no abrazamos la tecnología para la mejora de la humanidad y del universo, nos veremos en ese punto de destrucción. Debemos profundizar en lo que significa ser verdaderamente humano, reconociendo la unidad y la unicidad de los seres humanos, la interdependencia entre nosotros como seres humanos y entre nosotros y el medio ambiente. Con esto llego a mis reflexiones sobre el futuro que queremos y cómo podemos aumentar el poder de la tecnología digital para una política emancipatoria. El uso de las TICs para el desarrollo sucederá cuando nosotros, como seres humanos, las extriquemos y las liberemos de sus fuerzas opresivas. Tenemos que hacer esto recableando el cerebro y la mente humanas. Con el uso de ICT 4D para el desarrollo tenemos que fomentar un diálogo más profundo de lo que significa el desarrollo y agitar ahora, remover el desarrollo tal y como aparece actualmente en su constructo económico dominante. Walsham propone un diseño participatorio y cooperativo de las TICs, integrando los conocimientos indígenas en el diseño de las TIC, enfoques multidisciplinarios, como ya se ha mencionado, ofreciendo revistas especializadas de libre acceso, y sabemos que esto en nuestro campo es un problema muy importante, que no sean de libre acceso las revistas especializadas, y también teniendo en cuenta el mainstreaming de género. En un esfuerzo para frenar el uso no ético de la tecnología digital, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, en su Declaración del 2018 de Principios Éticos, desarrolló unos principios y directrices específicas en relación con el uso ético de la tecnología digital en lo relativo a temas como confidencialidad, privacidad, consentimiento, jurisdicción, licencias y las trampas de la comunicación asíncrona, requisitos normativos nacionales y obligación de informar y denunciar y el uso ético de la educación online.
Todo esto ya está instaurado, no lo voy a comentar en detalle. La Asociación Internacional también nos pide que empecemos a mejorar nuestra conciencia sobre los límites del capitalismo racial neoliberal que se ha convertido en un rasgo naturalizado de nuestro mundo a nuestro alrededor, diciendo que estas formas constituyen la base de prácticas diarias antiopresivas éticas. Con toda la desinformación que nos rodea y la información errónea que nos rodea, cada vez es más importante desarrollar una reflexión crítica, un desarrollo crítico y prestar más atención a aprender, a cómo aprender. Conforme como trabajadores sociales somos productores de nuestro mundo sociopolítico. Las ideologías que mantenemos se ven reflejadas y reforzadas en sistemas sociales dominantes como la familia, la educación, la cultura, la religión, la economía, la política, los medios de comunicación. Es crítico que seamos más conscientes de la economía ideológica, capitalista, política, cultural y que sepamos cómo podemos pasar de ser un sujeto sometido a ser un sujeto libre que sea autor de sus propias acciones y responsables de estas. Con el desarrollo de la autoconciencia y la conciencia crítica habrá una mayor posibilidad de levantar nuestra voz para contribuir al cambio cultural, político y socioeconómico y también a la justicia medioambiental. Como trabajadores sociales podemos unirnos a movimientos sociales más amplios que defienden los cambios en las estructuras de gobernanza política y económica. Podemos ejercer presión y pedir protecciones sociales adecuadas, cancelaciones de la deuda, accesos más equitativos a los tratamientos, a las vacunas. Las tecnologías digitales constituyen mecanismos muy potentes que también pueden permitir esto. Debemos dar la bienvenida a aquellos sistemas que amplíen las elecciones, las libertades, las oportunidades, las capacidades, la capacidad de las personas a participar en la toma de decisiones para que las personas puedan llevar las vidas que valoren sin presiones planetarias. Donde uno vive y quien uno vive no debe determinar su inclusión, su representación, su reconocimiento o donde uno viva o muera. La igualdad puede conseguirse mediante el humanismo y no como medida reduccionista del Producto Interior Bruto. Requiere mirar más allá de las estructuras del neoliberalismo. Con las condiciones actuales de millones de personas en todo el globo exacerbadas por el COVID-19, es difícil imaginar unos efectos incluso más profundos y brutalizadores para el COVID-19. Este pensamiento nos debería estimular, nos debería motivar y también a aquellos que tienen el poder económico y político a que utilicen el COVID-19 y el poder de los medios para reimaginar nuestro mundo. En esta reimaginación de nuestro mundo debemos retar y deshacer el neoliberalismo. Debemos adoptar sistemas de gobernanza sociopolítica y económica que promocionen una mayor solidaridad, que funcionen para conseguir los objetivos de igualdad, inclusión social, integración y crecimiento económico sostenible a nivel medioambiental. Y tenemos que trabajar también en democracias centradas en las personas, en la justicia social. Debemos reconocer asimismo la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y medioambientales. Mientras que esa reestructuración evidentemente es crítica, tiene que haber también esa reimaginación de las actitudes para garantizar que los derechos de todas las personas son respetados, teniendo en cuenta que esa dignidad es un reflejo de la divinidad que existe en todos ellos, con independencia de su raza,
de sus diversidades. Tenemos que reconocer que vivimos verdaderamente en un mundo interdependiente, que el bienestar de uno depende en el bienestar del otro. En la faz de una pandemia destructiva necesitamos fuerzas de amor mucho más penetrantes, mucho más potentes, mucho más permeantes, capaces de dar cabida a la compasión y a la solidaridad. Diseñando, desarrollando y utilizando tecnologías digitales, debemos promover esos valores. Debemos desarrollar también la tecnología digital para una mayor grandeza. A pesar de ese lado oscuro de la tecnología digital, también podemos hablar de que se han creado esas nociones de una ciudadanía global que tiene el potencial de un despertar global de las conciencias. Vemos distintas iniciativas de defensa global también en temas como los derechos humanos, como demandas, exigencias de democracia, una mayor justicia económica, social, defensa también de una igualdad de género, garantizar el acceso a las tecnologías digitales puede ser también una manera de cimentar las democracias centradas en las personas. Fomentar el poder de las tecnologías digitales debe significar que desarrollemos un discurso contrahegemónico fuerte ante la asumida inevitabilidad del capitalismo neoliberal. Debemos fomentar su potencial de esas actitudes para conseguir una ciudadanía global que defienda un mundo más justo y más igualitario. Como conclusión diré que la tecnología digital perfila de manera potente las vidas humanas, pero su diseño, su desarrollo y su uso somos nosotros quienes lo diseñamos. Debemos cuestionar las premisas de valor en las que se construyen los algoritmos. Los algoritmos, los humanos, no somos perfectos. Debemos trabajar mano a mano, maximizando nuestro potencial para construir el futuro que todos deseamos. La tecnología digital no creó el mundo neoliberal en el que vivimos. Esas tecnologías reflejan, consolidan y naturalizan los discursos y prácticas dominantes de la humanidad. Las ciberguerras no pueden suceder si no hay una intención humana, una elección humana. Los drones se pueden utilizar para matar, pero también para salvar vidas. El lado oscuro de la tecnología digital no refleja más que el lado oscuro de la humanidad. Podemos transformarnos a nosotros mismos y también las tecnologías digitales para todo el país, para todo el planeta de la humanidad, tal y como dice Fry. En la era del algoritmo, los humanos nunca han sido más importantes. Muchas gracias por escucharme.